Información de servicio hoy aquí en la capital. Si usted se va a dirigir al aeropuerto de Santiago, tome las providencias del caso porque se ha producido un accidente durante la madrugada que tiene cortada la ruta. En principio había solamente una pista que estaba operando en el ingreso al aeropuerto por la Costanera Norte, ahí donde se junta con Américo Vespucio, en ese sector es, pero luego se estaban haciendo trabajos que llevaron a cerrarlo completamente, así es que se estaba produciendo algún tipo de congestión y si usted, claro, se está desplazando hacia el aeropuerto, tiene un vuelo que tomar, entonces tome la providencia del caso e infórmese a través de las redes sociales, precisamente tanto de Costanera Norte como también información que emana del aeropuerto respecto de si hay mucho retraso producto de la dificultad circunstancial que hay que llegar, que se tiene en este instante para llegar al aeropuerto. Bueno, saludamos a Julio Pertusé, que es ministro subrogante de Economía, a quien ya tenemos en línea para conversar del momento que está viviendo nuestra economía en este instante. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días. Hola, Ramón, muy buenos días. Ministro, partamos por las expectativas que hay en este año, teniendo en consideración, por ejemplo, un nuevo estudio que confirmó que la mejora que va mostrando la confianza de los consumidores chilenos ha ido en aumento. Hay un informe que se conoció que se llama Índice de Confianza del Consumidor, que elabora Ipsos, el cual mostró un alza de 1,3% en enero en relación a diciembre, llegando ahora a casi un 45%. ¿Cómo habría que interpretar aquello? Porque sabemos que hay allí en el horizonte algunas cuestiones que evidentemente nos preocupan muchísimo, ya estaremos hablando de eso también, como es lo rebelde que está el tema del control de la inflación. Entonces, ¿cómo entender que mejoran las expectativas si aún hay cuestiones y nudos que falta mucho por resolver? Sí, a ver, hay que considerar un poco, subió este índice de confianza del consumidor, tuvo una alza de 1,3% y como tú decías, llegando a un 44,9%, casi un 45%. Ahora, lo que es el optimismo y el pesimismo tiene como benchmark un 50%, así que todavía estamos un poquito pesimistas, pero estamos con una tendencia positiva. Tendencia positiva que viene de lado, por un lado, del manejo de lo que ha sido la pandemia, el proceso de vacunación, la reapertura que nosotros hemos tenido de la economía, y eso da un poquito más de confianza de cara al futuro, o dicho de otra forma, estamos en una de las olas a nivel mundial con la variante Omicron, que ha sido en todas partes del mundo un verdadero tsunami de contagio, y nosotros hemos mantenido bastante bien lo que ha sido la promesa de que a nadie le falte ningún tipo de cama, y eso es principalmente producto del proceso de vacunación. Entonces uno tiende a mirar al futuro y dice, bueno, si es que lo peor que ha sido en contagios, que es esta variante Omicron, ya está pasando, porque ya estamos viendo que estamos empezando a declinar en varias regiones lo que fue el pic de contagio, yo tengo un poquito más de optimismo de cara al futuro. Perfecto. Ahora, referente a eso, hablando del tema del empleo, por ejemplo, ¿cómo se ve el panorama? Entendiendo que ha habido también una fuerte recuperación en ese ítem, pero no sé si los datos que de las mediciones arrojan que haya una mayor presión sobre el mercado laboral, incrementándose la fuerza de trabajo. Me explico mejor. Cuando estábamos en medio de la pandemia y con mucha gente en ese instante haciendo teletrabajo o viviendo también de los subsidios del Estado o de los propios retiros de los fondos previsionales, se decía que el número del desempleo, la cifra que se estaba entregando, podría ser muchísimo mayor porque había mucha gente que se había retirado del mercado, que no estaba buscando trabajo porque sencillamente no había o no podía porque estaba haciendo otras cosas, que había dejado el trabajo y no podía trabajar en ese instante porque estaba cuidando a los niños, por ejemplo, o estaba cuidando a una persona enferma precisamente con COVID o cuidando a un adulto mayor, y entonces no se incorporaba a la fuerza de trabajo. Despejado entonces ese panorama, o parcialmente, no totalmente, pero con la reapertura, con la reactivación, ¿se ha notado eso, que hay más gente buscando trabajo?
A ver, de todas maneras aquí hay dos fenómenos que son importantes constatar. Número uno, en la creación de empleo, sobre todo lo que nosotros hemos visto en las estadísticas de creación de empleo en los últimos tiempos, viene dado principalmente en el sector de los servicios. ¿Y por qué en el sector de los servicios? Porque durante la pandemia precisamente fueron ellos los más perjudicados, sector de restaurantes, sector de hotelería, sector de distintos tipos de servicios para el hogar, del hogar o profesionales. Y lo que nosotros hemos visto que ahora cuando se empiezan a levantar estas restricciones sanitarias, la economía vuelve a empezar a crecer con fuerza, en particular lo que estamos viendo ahora, por lo menos en la temporada estival, con lo que es el sector de la gastronomía, el sector del turismo en distintas regiones, es algo positivo y eso también es empleo que muchas veces en el sector de servicios predominantemente femenino y aquí nosotros tenemos que hacernos cargos de recuperar muchos puestos de trabajo de mujeres que tal como tú decías a lo mejor perdieron ese trabajo o salieron villanamente de la fuerza laboral. Por otro lado, nosotros también hemos constatado un fenómeno que muchas personas están apostando por el emprendimiento. Y aquí siempre existe una correlación positiva entre lo que puede llegar a ser el emprendimiento por necesidad que puede estar gatillando una crisis. Hay mucha gente que tiene que reinventarse en el emprendimiento, pero de cara a lo que ha sido el último trimestre, nosotros hemos visto que ha empezado a crecer con fuerza el emprendimiento y en particular el emprendimiento femenino. Cerca de 200.000 empresas se crearon el año pasado y tenemos esos datos porque son del registro de empresas y sociedad y eso también tiende a obedecer de que, tal como tú decías, con la apertura de los colegios que empezó a ocurrir ya hacia mediados o finales del año pasado, muchas personas encontraron que, bueno, a lo mejor ahora sí puedo lanzarme formalmente a crear ese emprendimiento y ese emprendimiento nosotros esperamos que en el mediano plazo puedan también empezar a generar nuevos puestos de trabajo. Por último, ya se terminaron las ayudas específicas del IFE. El IFE tenía una medida que era de política pública, pero también sanitaria, que era que las personas se quedaran en su hogar. Cuando ya avanza el proceso de vacunación, tenemos que empezar a transformar esos instrumentos y por eso empezamos a apostar por un IFE laboral que permitiese también generar los incentivos correspondientes para que esas personas que salen a buscar trabajo puedan encontrar trabajos que son formales, que pagan las leyes sociales y que permiten generar crecimiento también de largo plazo. ¿Qué tan vigoroso ha sido la recuperación del sector de turismo, todo asociado con la temporada estival, ministro? Estoy hablando de hoteles, cabañas, reserva, gastronomía, viaje. Se lo pregunto porque tal vez lo que ha ocurrido con la reapertura y el relajamiento de ciertas restricciones, a diferencia de lo que teníamos cuando estuvimos en las otras olas, ¿no?, es que ante la imposibilidad o incluso tal vez un poco el temor de salir a los que pueden, ¿no?, al extranjero, se ha volcado más hacia el turismo interno y eso ha permitido una vigorosa recuperación del sector. A ver, aquí quiero hacer matices. Efectivamente, el turismo interno, el turista nacional, se ha recuperado con fuerza, pero el turismo como industria en general requiere también del turismo receptivo, es decir, aquellos extranjeros que vienen dentro del país. Yeah. Entonces, por ejemplo, en el litoral central, en la zona de Valparaíso, Viña del Mar, tiene una tasa de ocupación hotelera de un 55%. Ese 55%, la gran mayoría son turistas nacionales porque desgraciadamente no tenemos el influjo tradicional de los turistas trasandinos que venían a disfrutar de nuestras playas durante el verano. Sí queda todavía recuperar ese turismo internacional. A medida que avanzan los procesos de vacunación en los distintos países, nosotros podemos empezar a pensar de que esas personas ya se van a estar animando de nuevo a poder viajar. Las restricciones que existen para poder entrar al territorio nacional es que esas personas tengan que estar vacunados y ya por lo menos en los países que son limítrofes, en particular Argentina, lo que puede llegar a ser los turistas que vienen en el norte, eso ya debiese empezar a regularizarse de cara a este año. Sí, todavía persisten nubarrones en torno a lo que es el turismo receptivo, pero eso es un fenómeno también mundial porque mucha gente ha pospuesto esas decisiones de viaje, pero nosotros como Ministerio de Economía hemos estado trabajando de manera de poder hacer cada vez más expedita la homologación de las vacunas, disminuir los tiempos de entrada en el aeropuerto y hacerle más fácil la vida a aquellos turistas que vienen al territorio nacional, toda vez que ellos vienen también inmunizados.
Perfecto. Es buena la observación que nos hace, ministro Pertusé, porque habla de un 55%, ¿no es verdad?, de los niveles de demanda en servicios turísticos como es la quinta región, y uno entiende, claro, no tuvimos argentinos prácticamente en el verano. Eso explica muchísimo, tal vez, porque es un destino predilecto, especialmente en el mes de enero, por la quinta región. A mí me tocó estar algunos días por allá y patente argentina no habían como los otros años, ¿no es verdad? Pero en contraste con eso, ayer escuchaba a algunos operadores turísticos en el sur del país, específicamente en Chiloé, donde decían que por estos días prácticamente no le quedaban reservas, tenían niveles de ocupaciones cercanos al 90%. Exacto, bueno, y también, a ver, la necesidad de poder conectarse con la naturaleza, de recorrer el país, es algo que después de haber estado casi 2 años encerrado, es algo que permanecía intacto. Ya lo vimos el año pasado, cuando se creó el pase de movilidad para efectos de poder vacacionar, que todo el mundo aprovechó inmediatamente y quiso recorrer el territorio nacional, y aquellas localidades donde tenían poca infraestructura turística, como puede haber sido Chiloé, efectivamente, o aquellos lugares a lo mejor más recónditos, han encontrado que esos turistas nacionales están llegando y están copando la capacidad hotelera. Lo que pasa es que los grandes centros receptivos de turistas, que tradicionalmente son la quinta región, lo que puede llegar a ser La Serena y Coquimbo, lo que puede ser Iquique en el norte, lo que puede llegar a ser la zona de los lagos, o incluso la zona de Magallanes, que dependen mucho del turista receptivo, se han visto un poquito más desfavorecidos. Lo que tiene otro correlato, por ejemplo, yo estuve esta semana en Punta Arenas, también juntándome con gremios del sector productivo, del sector hotelero, donde efectivamente echan de menos el turista internacional, pero eso también ha generado innovaciones, y ahora están ofreciendo precios diferenciados para los turistas nacionales para poder hacer un poco más asequibles también aquellos destinos turísticos que inicialmente estaban principalmente orientados a la oferta europea, que tiene un poder adquisitivo mucho mayor al turista nacional. Qué bueno que se hagan esa diferencia, porque siempre uno tal vez hace la comparación cuando ha tenido la oportunidad o el privilegio de poder de pronto tomarse algunos días en otros destinos que no sean necesariamente nacionales, y siempre hace el parangón respecto de los precios, las ofertas que hay referente a eso. Y a propósito de precios, bueno, puede ser casi anecdótico, pero no sé si cómo ha asistido usted a esta polémica que se ha dado por redes sociales, ya que estamos hablando de precios, de esto que sucedió en el mercado de Angelmó con esta familia que reclamó a través de las redes sociales una cuenta exorbitante por los productos que compró en un local allí del mercado de Angelmó. Visto desde el punto de vista de la economía, cuestiones como esa, obviamente que son una experiencia que uno como turista no quiere volver a repetir, y por lo tanto no quiere volver después de ese lugar, se hace mala fama. Exacto, y por eso hoy día leí una entrevista de la dirigente sindical de Angelmó que llamaba precisamente a cotizar, que no pensaran que por una sola boleta todo el resto de los restaurantes de esa zona turística importante tenían ese tipo de precios, y también la oferta gastronómica que existe en Puerto Montt en particular es mucho más extensa, rica y variada de lo que existe solamente en Angelmó, así que también hay un llamado a los turistas de que conozcan distintos lugares que se han estado posicionando. Nosotros a través de Cercotec tenemos barrios comerciales, hemos estado posicionando barrios gastronómicos a lo largo de todo el territorio nacional, de manera también de poder ir diversificando esa oferta gastronómica para que tengan más opciones los turistas de poder disfrutar sobre todo de las bondades del mar en esa zona lacustre. Estamos hablando con el ministro subrogante de Economía, Julio Pertusé. Quiero llevarlo al tema, como decíamos al principio también, del costo de la vida, de la inflación, 1,2%, el doble de lo que eran las expectativas del mercado, registró el IPC en el mes de enero. Ministro, ¿a quién le está golpeando con más fuerza los efectos de esa inflación? Siempre la inflación golpea a los más vulnerables, a los más pobres, a quienes tienen menor poder adquisitivo. Y eso siempre lo hemos dicho, y por eso nosotros como gobierno estuvimos tan en contra de lo que fueron los retiros, que algunos los pregonaban como una solución a lo que eran los problemas que teníamos durante la pandemia, y muchas veces ese populismo legislativo no se daban cuenta que se estaba incubando un cáncer que termina carcomiendo la economía, como puede llegar a ser la inflación. Y desgraciadamente esa inflación, que tal como tú decías, nos sorprendió a todos, el doble de lo que estaban esperando los expertos, borró
inmediatamente todo lo que había sido el avance que habíamos tenido en el aumento de las remuneraciones. Entonces, aquí hay que reforzar siempre la idea. Todo acto tiene una consecuencia. Los 50.000 millones de pesos que se entregaron a través de los retiros tuvieron como correlato un aumento en la inflación, y ese correlato lo vamos a estar pagando ahora, por un lado, con un presupuesto más austero, porque hay que empezar a ordenar las arcas fiscales, pero por otro lado, también se espera que empiece a aumentar el Banco Central la política monetaria, y empieza a aumentar, eso significa que aumenta el precio del capital, aumentan los precios de los hipotecarios, se hace más difícil poder pedir un crédito, y todo eso muchas veces es un daño autoinfligido que desgraciadamente ocurrió por no haber encontrado una solución mejor a lo que podía llegar a ser la discusión de pensiones que nosotros teníamos en el Congreso Nacional. Ministro, ¿qué dicen los números respecto de lo que usted indicaba allí al comienzo de su respuesta, respecto de comparar lo que ha sido el incremento de la inflación acumulada, por ejemplo, en los últimos 12 meses y el incremento que también han tenido las remuneraciones? ¿No alcanza a netearse? Se netea, claro, lo que uno hubiese esperado, sobre todo con las ayudas que había estado entregando el Estado, es que las mismas personas que necesitaban contratar empezaran a mejorar los sueldos para poder empezar a traer a más trabajadores. Ahora, eso que inicialmente ocurrió, esos aumentos de sueldo, el poder adquisitivo de esas personas que consiguieron ese trabajo, inmediatamente empezó a disminuir producto de la inflación. Lo mismo las personas que muchas veces tienen esa plata de los retiros y la tienen ahorrada, a lo mejor la tienen en alguna cuenta corriente, pierde poder adquisitivo ese dinero, toda vez que está ahí sentado, no se está utilizando para fines productivos. Entonces, por eso yo digo que la inflación es muy fregada, y nosotros lo dijimos en todos los tonos. Incluso cuando habían agoreros que querían impulsar el quinto retiro, nosotros dijimos, ojo, esto va a generar incluso más inflación. Nos dijeron que eso no tenía asidero, le echaron la culpa al Banco Central cuando empezó a subir las tasas, que era el cupo, y ahora vemos cuáles son esas consecuencias de malas políticas públicas, porque las terminamos pagando todos, pero en particular los más vulnerables. Ministro, ¿y qué sucede con los incentivos o los subsidios que ha estado entregando el gobierno para poder complementar los sueldos de los trabajadores en tiempos de pandemia? Porque esos incentivos y esos beneficios comienzan a retirarse, ¿no? Y por lo tanto, ¿hay alguna medición o estimación de cuánto podría influir en aumentar de alguna manera el desempleo? Me explico mejor. Yo empleador, estaba contratando gente porque tenía este subsidio que recibía el trabajador, ¿no es verdad? Entonces, si se retira ese incentivo, a lo mejor ese empleador dice, bueno, ahora que no está ese incentivo, aunque plata que me corrige usted, iba directo al trabajador, no iba al empleador, pero de todas maneras le afecta en su remuneración, y a lo mejor es un desincentivo para que siga en esa empresa. A ver, varias cosas ahí. Efectivamente, lo que nosotros tratamos de hacer a través del IFE laboral era poder fomentar que esas personas que a lo mejor estaban fuera del mundo del trabajo pudieran volver a incorporar. Eso es un instrumento que tiene una evaluación periódica, y si bien hasta ahora tiene ciertas fechas de término, es algo que perfectamente se puede abrir una discusión sobre la pertinencia de mantenerlo o no, porque el instrumento existe. Todavía nos quedan cerca de 800.000 puestos de trabajo que poder recuperar con respecto a lo que fue el inicio de la pandemia. En algunas regiones ya estamos llegando a lograr la paridad de lo que era justo el mundo prepandémico, y por eso se han mantenido ese tipo de ayudas. Y como te había dicho antes, muchas otras personas han estado apostando por el emprendimiento propio, lo cual también es algo positivo de cara a la recuperación del empleo en el largo plazo. Así que, si bien pueden existir nubarrones o lo que tú decías, que a lo mejor podían haber incentivos contrarios una vez que se acabaran este tipo de beneficios, bueno, siempre se puede estudiar un poco de cómo poder seguir apuntalando el mundo del trabajo, porque nosotros tenemos que volver a recuperar esos puestos de trabajo que se perdieron por la pandemia, y ahí están todos los instrumentos que ha generado el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo para esos fines. Julio Pertusé, ministro subrogante de Economía, le quiero agradecer su tiempo, su disposición para conversar con nosotros aquí en Tele 13 Radio. Que tenga un buen día. Encantado, Ramón. Muchas gracias. Un abrazo.